Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja, hoy, evaluar o vivir en tinieblas. Gustavo, oyentes. Estamos a punto de terminar el primer semestre del segundo año escolar transitado con pandemia. Y una vez más nos ubicamos a punto de verificar que no hemos, mejor dicho, no han aprendido nada. Para peor, el gobierno parece ensayar una receta ya vieja, esconder la cabeza bajo la tierra mientras repite: si no miro, no me pisan. Hoy nos vamos a ocupar de la polémica a propósito de la suspensión o no de las pruebas a aprender, donde la táctica elegida es justamente esa: si no evalúo, no hay crisis. Como siempre, una política de enredos con dichos y aclaraciones de lo dicho, como ya nos tiene acostumbrados el ministro de Educación, Nicolás Trota. Primero, anunciaron que este año se suspenderían, otro año más, las pruebas a aprender. Recordamos, desde mediados de los 90, Argentina participa de dos grandes operativos de evaluación a nivel nacional: las pruebas internacionales PISA y las pruebas nacionales ONE u Aprender. A esas se suman un sinfín de pruebas locales y, por qué no, también otras internacionales, pero latinoamericanas de menor cobertura. Las ONE o Aprender, esas que elabora y usa el Ministerio de Educación de la Nación, eran originalmente muestrales. ¿Qué quiere decir esto? Que se seleccionaba un grupo de escuelas al azar y se conformaba una muestra representativa. El kirchnerismo centralmente le fue cambiando la periodicidad, todos los años, cada 2, cada 3, al calor del desolador resultado que mostraban cada año las pruebas que en un momento vamos a ver nomás. El macrismo hizo en 2016 que esas pruebas fueran censales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que debían realizarlas todos los estudiantes al finalizar la escuela primaria y secundaria y a la mitad de cada uno de esos ciclos. Ahora que estamos todos en contexto, 15 días atrás, Trota dijo que las pruebas a aprender también serían suspendidas este año. Inmediatamente salió a desmentir ese titular diciendo que se estaba tergiversando la discusión que se había dado en el marco de mesas técnicas para llevar al Consejo Federal de Educación un documento. Seguramente el oyente concluye en su razonamiento que entonces las pruebas se hacen. Bueno, llegó la desmentida de Trota, que tiene ese no sé qué ya habitual. Veamos, dijo Trota: no se suspenden, se van a realizar como parte de un conjunto más completo de herramientas para evaluar al sistema educativo. Ese sistema más completo, a decir de Trota, sería el Plan Nacional de Evaluación 2021-2022, cuyo contenido aún no se conoce y todo indica que ahora en julio será aprobado por el Consejo Federal de Educación. A priori, otro dato que se filtró sería una nueva fusión del ciclo lectivo 2021 con el 2022, que a su vez ya se había fusionado con el 2020. Esa idea de pasaje de grado anunciando que en algún momento dudoso alcanzaremos lo académicamente estipulado. Dicen que tienen que captar la complejidad de los procesos que se proponen evaluar y que las herramientas que construyan para evaluar tienen que ajustarse al, y esto es un textual, modo en que se ha ejercido el derecho a la educación en Argentina. Claro, supongo yo que estarán refiriéndose a cómo van a evaluar a ese 10% de estudiantes que tuvieron, en términos oficiales, bajo o nulo vínculo con la escuela. ¿Quiere números? Bueno, aproximadamente son 1.200.000 estudiantes. Trota dijo que esto era un fracaso institucional del sistema educativo. La responsabilidad es de, no sabemos. Hasta ahora, entonces, dicen que van a evaluar de distintas maneras, pero ¿se hacen las aprender en 2021? La respuesta que nos da Trota en realidad es que no, y explicó que, como la evaluación, y esto es de nuevo un textual,
tiene que ser simultánea en todo el territorio argentino en abril de 2022, cuando las y los alumnos hayan regresado de manera presencial a las aulas en todo el territorio nacional. Vamos a evaluar de manera censal al último año de la escuela primaria y en octubre o noviembre lo haremos en la escuela secundaria. Es curioso, porque los creadores de Seguimos Educando dicen que si la presencialidad fue alternada e intermitente, lo correcto entonces es tomar una prueba este año muestral. El ministro citó como ejemplo de su supuesta vocación evaluadora en 2020 la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica que, a decir de Trota, les habría permitido tomar decisiones informadas de cara a las políticas públicas que implementan. Curioso. Por un lado, porque la evaluación en realidad refería a las percepciones de los actores encuestados, docentes, directivos, estudiantes, junto a las acompañantes educativas de esas niñas y niños, sobre las características del aprendizaje, esto es, ¿sentís que aprendiste? Por otro lado, ahí, en 2020, afirmaron que el 95% de los encuestados sostuvo la continuidad pedagógica. Bueno, como ahora nos hablan de escolaridad intermitente, evidentemente todo se fue al tacho luego de julio-agosto de 2020, que es cuando hicieron la encuesta. A este irse al tacho, querido oyente de estas columnas, le pueden dar ustedes mucho contenido. La promoción acompañada que hizo que los mismos alumnos encontraran su tarea sin sentido, el abandono de las características que asumía la continuidad pedagógica según recursos materiales y culturales de cada familia, la creación de una ficción de presencialidad en 2021 que dijeron resolvería todos los males y no solo acortó a la mitad o a un tercio los contenidos que se van a dictar, sino que le sirvió al gobierno de chivo expiatorio para justificar la no entrega de más de esas 4 millones de computadoras que ellos mismos dijeron hacían falta para garantizar la continuidad. La falta de designación de docentes y una larga, pero larga lista de puntos que dejamos sin nombrar por amor a la síntesis radial. Es así que se entiende que quienes hicieron todo lo posible y más para empeorar el peor año de la educación argentina no quieren evaluar, bueno, es algo comprensible. Como de costumbre, Trota buscó desligarse de los resultados que ya acumula más de 1 año y medio de su propia gestión. La pandemia permite justificar todo y le echa la culpa a la herencia. No se entusiasme, querido oyente, que según el ministro los problemas se limitan a la herencia de diciembre del 2015 para acá. Claro, por dar el último dato disponible, las famosas pruebas de la discordia, las Aprender 2019, mostraban que al terminar la escuela secundaria, sí, de esos 10 que arrancaron la secundaria, esos 5 que en realidad llegaron al último año, al ser evaluados, casi el 40% tiene rendimientos básicos o por debajo del básico en lengua y más del 70% tiene rendimientos básicos o por debajo del básico en matemáticas. Hablaron todos de la democracia y la construcción de ciudadanía. Bueno, el 36% tiene rendimientos deficientes, tal como venimos relatando, y 1/4 de estudiantes refleja lo mismo en ciencias naturales. Esos aterradores números, además, siguen un sesgo de clase. Bueno, el gobierno le llama vulnerabilidad socioeconómica baja. ¿Fue culpa del macrismo? Bueno, en 2013 el rendimiento en matemáticas debajo del básico fue de 65% y del 2016 al 2019 está más o menos estabilizado en estos números de terror. En 2013, en lengua, la mitad de las y los estudiantes tenían rendimiento debajo del básico o básico. Veamos qué implica un rendimiento lector básico. Bueno, dar cuenta del contenido global de un texto y hacer alguna inferencia de mediana complejidad. ¿Y qué implica un rendimiento debajo del básico? Bueno, que pueden abordar algunos aspectos textuales superficiales y realizar actividades mecánicas de lectura y relectura parcial para localizar información sobre textos muy frecuentados escolarmente. Hablamos de estudiantes que sobrevivieron todo el primario y el secundario y tal como definen las pruebas, apenas leen. ¿Quieren deprimirse más?
Bueno, en las ONE 2007, estudiantes de tercer grado de primaria mostraron que casi el 30% obtuvieron resultados bajos y otro casi 31% resultados medios. Solo la mitad reconoce antónimos. El 35% no puede extraer información explícita en forma acertada en ejemplos tan sencillos como seguir los pasos de una receta de cocina. Y en 2003, en tercer grado, casi el 42% de los alumnos carece de comprensión lectora y de habilidades de reflexión sobre hechos del lenguaje tales como normativa, morfosintáctica o semántica. Pueden enojarse con el inoportuno informe mendocino que describe que en 2021, por dar un solo dato, al iniciar el secundario, el 32% de los estudiantes se ubican en estado crítico en función de su fluidez lectora, pero lo que no podrán decir es que los resultados son muy diferentes a los que venimos comentando. Si agregáramos las pruebas internacionales u otras de carácter provincial, tendríamos más de lo mismo. El gobierno no quiere evaluar. Y los sindicatos tampoco. Argumentos que las pruebas son un estigma, que construyen destino y son un instrumento del imperialismo. Acá el acuerdo recorre a la derecha de la burocracia sindical, pero también a la izquierda, que prefiere vivir en tinieblas al grito de si no mido no me culpabilizan. Claro está, otra alternativa es posible, explicar que esos resultados son expresión de la degradación social y educativa que ubicaron a la escuela en la función de guardería social y que los docentes convidados de piedra en estos diseños no somos responsables. Como decimos hace muchos años, la evidencia sirve para evaluar a los evaluadores, a sus políticas, a su sociedad. Un análisis socialista de los problemas de la educación implica poner de relieve la importancia de un diagnóstico. Solo a partir de él podremos construir un plan de acción y un programa. Claro, si en lo que pensamos es en erigirnos como vectores de la solución y no como administradores de más problemas. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.